Muy buenas. Bueno, si estamos aquí es porque hemos venido y hoy vengo a deciros que vamos a generar una fuente de ingreso en una mañanita así rapidita y fácil. Gracias a ChatGPT y Amazon, como está haciendo todo el mundo, sí, exactamente igual como hace todo el mundo. Simplemente nos vamos a meter en ChatGPT, nos vamos a registrar, vamos a decirle que nos diga una estructura de un libro que nosotros queramos. Lo vamos a llevar a Amazon KDP creo que sí. Lo metemos ahí, el libro que nos ha redactado, nos ha estructurado y nos ha enmaquetado súper guay ChatGPT, y lo ponemos en piloto automático para que nos genere ingresos. ¿Cómo se hace? Pues vamos a ello. Vamos a ello. Decidme que no es de las cosas más bonitas que vamos a hacer. Wow. Bueno, deciros que esto lo podéis hacer un sábado por la mañana, un domingo por la mañana, cuando tengáis tiempo, ¡pam! Le dais y a generar fuentes de ingreso, un libro detrás de otro, ¡pam, pam, pam, pam! Este sería mi tercero, no es el primero ni el segundo, sería el tercero. El primero no lo he llegado aún a lanzar, pero bueno, tendréis noticias de él muy pronto. Y la Biblia de la IA, la Biblia de la inteligencia artificial, esto va a ser un pelotazo. ¡Vamos! La URL es openai.com/blog/chatgpt. Ok, le damos aquí a Tree ChatGPT, pinchamos y nos va a llevar a esta, siempre y cuando esté registrado. Si no estáis registrado, registraros, ¿vale? Una vez que os registráis, aquí ya podemos escribir qué es lo que queremos. No me la he jugado con el vídeo porque muchas veces te da error porque está súper mega ultra colapsado ChatGPT. Entonces, ya le he hecho las preguntas previas. Esta mañana, a primerísima hora, a las 7 de la mañana, me levanto y me pongo con ChatGPT porque se ve que hay menos tráfico y funciona mucho mejor. Entonces, desde las 7 de la mañana llevo con esto, que no es en directo, ¿no? Lo siento, deciros así. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero crear? Quiero la Biblia de la inteligencia artificial. Voy a crear la Biblia. Sí, habéis escuchado bien. Para ello, ¿qué es lo que he hecho? Pues me he ido a ChatGPT y le he preguntado cuáles son los 10 mandamientos de la IA. Y ella me ha contestado. No existe una lista, pero aquí te doy 10 posibles títulos de esos pedazos de mandamientos. Bueno, decidme, sed sinceros, que ChatGPT no es la repera. Ya tenemos ahí la estructura, los 10 mandamientos de nuestra Biblia de la inteligencia artificial. Ahora lo único que debemos de hacer es pues decir que nos redacte de unas 2000 palabras, 2500, 3000 palabras, dependiendo, ¿no? Vamos a ello. Y entonces le he dicho, vale, está súper bien, pero previamente a lo que es la Biblia, cuéntame un texto de unas 2000 palabras aproximadamente, tipo novela, cómo vivía el ser humano sin la inteligencia artificial, y añádele un título. Y me dice en el título, antes de la inteligencia artificial. ¿En serio? Vaya mojón, vaya mierda, como un patinete de título. Pero bueno, vamos a darle una segunda oportunidad. En la inteligencia artificial, cada segundo se va nutriendo y cada vez más potente y cada vez lo da todo. Sí. Vamos a ver qué es lo que nos redacta. Aquí nos redacta y se paró. La gente Tambi. Y digo, ¿Tambi qué? ¿La gente qué? ¿Tambi qué? Y le digo, sigue. También comenzó a cuestionar sus efectos y entonces mola porque le dice sigue y sigue. Y entonces le digo, sigue y añádele un final intrigante que te deje con las ganas de seguir leyendo el siguiente episodio. ¿Y qué es lo que hace la inteligencia artificial? Te infla y te fríe a preguntas. Y te dice, ¿pero qué pasará en el futuro? ¿La inteligencia artificial seguirá influyendo en la vida de las personas de manera positiva o negativa? ¿Qué medidas se tomarán para proteger a los derechos y libertades de las personas? Hostia, y mola mucho porque la gente dice, hostia, ¿qué pasa? Y le añade otro título. Mirad qué título. Antes de la IA. Una época de incertidumbre y cambio.
Sí, ese título mola, sí. Aunque el título global va a ser la Biblia de la IA, de la inteligencia artificial, va a ser la Biblia, va a ser con los 10 mandamientos, etc. Este título ya me mola muchísimo más, mucho más. Entonces, esta va a ser como una pequeña intro en el que cuando tú te metes en Amazon, pues dejas que la gente lea el primer capítulo o el segundo capítulo para que la gente se enganche. Y creo que este es el que debemos de meter, ¿no? Ahora lo único que debemos de hacer es coger toda esa información, pasarlo bien a un Word, darle una buena escritura, ponerlo en un tamaño de letra, una fuente de letra, etcétera, que nos pide Amazon, ¿vale? Lo único que debemos de hacer es adaptarlo y subirlo a Amazon. Vamos allá. Copio y me voy a un Word y pongo la Biblia de la IA. Los 10 mandamientos. ¡Pum! Y pego. Súper guapo. Vale. Y ahora le meto el título que había aquí abajo, que me mola mucho. Y pongo intro, por ejemplo. ¡Pum! Pongo el título. Y el pedazo de texto de 2000 palabras que le he dicho que me ponga, pues lo copio. Así de fácil y así de sencillo. Aquí está. Mamma mía, qué lujazo. Vale, ¿qué es lo segundo que debo de hacer? Pues irme a Amazon KDP, ¿vale? Os registráis y una vez que os registréis, aquí de normal, vamos aquí a la biblioteca, ¿vale? Aparecéis aquí y lo que debemos de hacer es crear. Por ejemplo, el gesto que lo cambia todo. Este es un libro que, ojo, este sí que es verdad que este sí que lo escribí, os lo recomiendo. Y bueno, luego aparte tiene un grupo de Telegram donde compartimos cosillas, toda la gente que tiene este libro y muy, muy, muy guay. Lo recomiendo. Así que nada, a comprar este libro. Luego está el de la Biblia de la IA, que ese es el que vamos a hacer, ¿no? Le damos a crear. ¿Qué es lo que queremos hacer? Pues un libro de tapa blanda, un ebook. Yo le voy a dar un libro de tapa blanda. Y lo único que debemos de hacer, pues el título. Subtítulos. Una edición. Autor. Pues Javier, por supuesto. Y vamos rellenando todo. Y lo que debemos de hacer es subir el libro. Así de fácil y así de sencillo. Vamos a ver. Bueno, una vez lo tenemos ya todo en el formato que Amazon nos pide, lo único que debemos de hacer es crear la portada. Así que nada, nos vamos a ir a Canva. En Canva le ponemos las dimensiones que nos pide Amazon y lo único que debemos de hacer es diseñar una bonita portada. Aunque bueno, lo que es la Biblia tampoco es que tenga una portada así muy guay. Entonces nada, simplemente vamos a ajustarnos a las antiguas escrituras para hacerlo lo más similar posible, pero con la IA, con la inteligencia artificial. Un pelotazo. ¡Vamos! Bueno, ya ha llegado el momento. Tras pelearnos en varias ocasiones con Amazon, porque bueno, el formato no le gustaba, la portada no le gustaba, que si las líneas, que si las letras, que si... Con un poco de paciencia y saliva lo hemos solucionado todo. Así que ya tenemos lo que estábamos esperando. Todo subido, todo el libraco compactado ahí, tal y como nos lo ha dicho Amazon. Y bueno, os voy a grabar la pantalla para que veáis el momento de gloria de decir publicar. Y espero que el video marketer se explaye ahí dándole lo que viene siendo fiesta. ¡Tachán! Y aquí está la Biblia de la guía. ¡Guía! Un pelotazo. ¡Vamos!
Bueno, como ya habéis podido comprobar, ha sido muy fácil apalancarnos tanto de la inteligencia artificial como de Amazon. Lo único que debemos de hacer es tener una simple idea, se lo decimos a inteligencia artificial, a la IA, y le decimos, oye, haznos una estructura de esta idea. Te hace la estructura, oye, desarróllame punto por punto. Nos la desarrolla. Lo metemos todo en un Word y de ahí lo trasladamos a Amazon para venderlo en su plataforma a nivel mundial. Es muy fácil y muy sencillo hacernos con un negocio de este tipo. Ahora sí, si queremos vivir de ello, deberíamos de hacer muchos libros durante muchísimos días y crear ahí, pues bueno, una saga al completo, ¿no? Pero bueno, ya habéis visto que un simple libro en una sola mañana lo podemos llegar a conseguir, que podemos llegar a alcanzar, ¿no? Con esta fusión de tanto de la IA como de Amazon. Y nada, si te ha gustado este vídeo, pues aquí te dejo para que te suscribas. Si me quieres dejar algún comentario, pues te lo intentaré contestar lo antes posible. Dale a like si te ha gustado este tipo de contenido. Y bueno, que muchísimas gracias por el apoyo y nada, espero seguir ayudándote en tus fuentes de ingreso. Nos vemos, suscríbete. Chao. Un pelotazo. ¡Vamos!